Bueno, diversas han sido las reacciones que ha generado la decisión de la viuda de Hernán Canales, en torno a la cual todavía hay muchísima confusión, ¿no? Quien murió atropellado, recordemos, por Martín Larraín Hurtado, de retirar la querella, en definitiva, luego del pago de una compensación económica. El abogado querellante Gonzalo Bulnes calificó el hecho como un acto de fragilidad de la pobreza, dijo, y una eventual falta a la ética, cuestión que no comparte, por ejemplo, la abogada constitucionalista Olga Feliu. Antes de iniciar un interesante panel aquí en el estudio, los invito a que escuchemos aquellas palabras. No, en absoluto una falta a la ética, es un procedimiento que suele seguirse, porque lo primero que debemos aclarar es que no es necesaria la existencia de un querellante particular en el caso de las investigaciones o formalizaciones o juicios penales. El Ministerio Público le corresponde ejercer la acción penal pública. Esa es su función fundamental dentro de nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, la existencia de un querellante particular no es necesaria para el curso de un proceso penal y solo se da en contados casos. Bueno, queremos ahondar en este tema, discutir algunos puntos que son más de fondo que el caso en particular. Vamos a conversar al respecto con el abogado Alfredo Morgado y con el filósofo de la Universidad de Santiago, experto en ética y moral además, José Santos. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos. No, muchas gracias. Me gustaría comenzar por un lado más técnico, que yo creo que hay que hacer una serie de declaraciones sobre el caso antes de poder entrar a discusiones que son más de fondo. Y abogado, aquí me gustaría comenzar por usted. No está del todo claro el retiro de esta querella, lo denunció la hermana de Hernán Canales, Jimena, pero lo confirma el abogado, dice que la viuda se lo ratificó a él, el abogado Gonzalo Bulnes. Pero me gustaría partir por un punto central. ¿Es esto legítimo, es válido, está dentro de las posibilidades que entrega nuestro sistema jurídico? A ver, ¿quién tiene la titularidad de la acción? En este caso concreto, la víctima. Sin perjuicio que obviamente obra el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un deber de objetividad, ciertamente, ha hecho su acusación, tiene una pretensión punitiva, enmarcado dentro de lo que es un manejo en estado de ebriedad causando muerte, que esa es la calificación jurídica que hace el Ministerio Público. Sí. Por otro lado, la parte querellante tiene una visión distinta, que los mismos hechos son constitutivos, en mérito de la valoración que hace de la prueba, de homicidio por omisión, y la penalidad es superior y que en definitiva pudiera ser penalidad efectiva. Claro. En todo caso son los jueces los que resuelven. Y siempre la víctima tiene el derecho de desistirse de las acciones penales que haya ejercido, en este caso concreto la querella. Está dentro de sus facultades. Está dentro de sus facultades y desde esa perspectiva, ya sea en forma graciosa o generosa, sin que exista una retribución económica de por medio, o si es que existe también, o incluso puede ser de que exista y de que prefieran mantener en forma confidencial aquello, no lo sabemos. Lo importante es que de la perspectiva legal la víctima puede desistirse de la acción penal ejercida, pero atención, y esto es lo trascendente, el Ministerio Público sigue manteniendo su acción, claro, su pretensión punitiva, su calificación jurídica, pero siempre, en último caso, y este va a ser el caso, lo ha dicho así el Ministerio Público, se resolverá a través de un juicio oral, público y controvertido, donde no hay solamente un imputado, sino que otros 2 imputados, 3 imputados en total, 2 por obstrucción a la investigación, y los jueces resolverán cuál es la calificación jurídica acertada. Recordemos también que la defensa, estamos en Estado de Derecho Democrático, tiene derecho a plantear su propia tesis jurídica y puede incluso pedir la absolución, y siempre los jueces resuelven. Ahora, abogado, ¿es correcto lo que se hizo? Y esa ya es una pregunta súper difícil, pero da la impresión, y genera muchísimo revuelo y mucho ruido además todo esto, porque da la impresión de que esto es algo feo, turbio, como que estuviera una negociación escondida, como que el dinero finalmente es el que está comprando la justicia o la libertad, eventual libertad, porque no lo sabemos, el proceso sigue su curso, como decía usted, a través del Ministerio Público, del acusado. Por eso le pregunto si es correcto. Hablemos de ideales. El ideal
es que esta decisión se hubiera tomado en forma conjunta entre la propia víctima y su abogado. Desde la perspectiva legal, quien tiene la facultad de desistirse es en este caso concreto la víctima. Todos pudiéramos querer de que hubiera sido adecuadamente asesorada, pero no, y por su abogado. Pero en último caso, y esto desde la perspectiva de las dudas, cuando se concurre a un tribunal y concurre la víctima, se está ante un ministro de fe. Y el ministro de fe tendrá que corroborar la identidad de la persona que se está presentando y que se está desistiendo, y las circunstancias del mismo desistimiento, y de si efectivamente entiende lo que está rubricando. Claro. En ese contexto no puedo menos que confiar en el sistema. Hay ideales, ciertamente, ideales de la perspectiva y el prisma ciudadano público. Es cierto, la opinión pública tiene sus dudas, pero hay un sistema también que funciona adecuadamente, y yo me quedo con confiar, efectivamente, en el Ministerio Público y, en último caso, en los tribunales. José, desde tu perspectiva, ¿podemos hablar de aquí un acto de poco ético, ¿no? Con las complejidades que tiene definir algo así? Porque yo también me pongo en el lugar de la familia del acusado, y probablemente uno empatiza con la intención de querer hacer todo lo posible por tratar de que su hijo sea castigado con el menor rango posible, ¿no? Que sufra lo menos posible, y ojalá que no vaya a la cárcel. Pero desde la opinión pública, ya lo decíamos, la condena es total. Sí, lo que pasa es que hay como varias cosas que decir, porque el abogado recién hablaba de confianza, por ejemplo. Y, el problema que yo veo con esto, que si bien la viuda tiene derecho a desistirse, me parece muy bien, se ha instalado en todo este proceso, desde la perspectiva de la opinión pública, una desconfianza justificada, por decirlo de alguna manera. Porque recién lo conversábamos antes, ¿no? Hay una serie de acontecimientos en todo lo que ha ocurrido con este caso que da para pensar que aquí hay cosas que son turbias. Partiendo por el rol del quien examinó el cuerpo de Hernán Canales en primera instancia, ¿no? Por ejemplo, o el mismo hecho de que este muchacho haya atropellado a una persona, haya huido y luego hayan montado todo un cuento de que no estuvieron ahí, ¿te fijas? O sea, hay demasiado cuento que se ha descubierto después, que da para decir, bueno, aquí pasan cosas, o se trata de hacer pasar cosas que realmente no son, o se trata de ocultar información que acerca de cuestiones que realmente ocurrieron, ¿te fijas? Entonces, que alguien me diga hoy día, bueno, acá se pasó plata, o se presionó indebidamente a la viuda. En este caso está dentro de lo posible. Si el procedimiento hubiera sido más transparente y no hubieran ocurrido todas estas cosas antes, uno podría haber dicho, bueno, en realidad no hay razones para dudar. Claro. Eso es como una primera cuestión que yo diría. Con respecto a lo segundo, efectivamente hacer un juicio moral, así, en términos universales, ¿no? O sea, yo en lo personal podría tener un juicio muy nítido sobre lo que está ocurriendo aquí. Pero decir algo así como todos deberíamos creer que esto es tal o cual cosa es difícil. Creo que es mucho más interesante para nosotros, o para el análisis que uno puede hacer, preguntarse más bien cuál es la estructura moral o cuál es el procedimiento moral que está operando detrás del accionar de este muchacho, por ejemplo. ¿Te fijas? O sea, un muchacho que desde el momento del accidente. Claro, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que haber, qué tipo de moralidad está operando ahí que te lleva a atropellar a una persona, dejarla tirada y luego y mandarte a cambiar, digamos? Y como si eso no fuera poco, después tú y tus amigos armarte un tollo, por ejemplo, para que eso quede oculto, y después cuando te preguntan por qué lo hiciste, tú dices porque bueno, mi futuro está en juego. Ese tipo de manifestaciones, de hecho, uno podría interpretarlo, decir, bueno, ¿qué es lo que está detrás, ¿no? Y hay otro tema, además, José. ¿Qué pasa aquí con la noción de justicia? Claro. ¿Cómo queda el concepto de justicia acá? Justicia, responsabilidad y un montón de libertad y un montón de cuestiones que están en juego ahí que tú podés observar, ¿no? O sea, por ejemplo, a propósito de responsabilidad o no responsabilidad, este muchacho siempre fue libre, ¿no? En términos de que primero fue libre de haber manejado o no manejado en estado de ebriedad.
Esa es una decisión que Sí, toma. claro. Y tiene que hacerse cargo eventualmente de las los consecuencias. efectos que pueda, claro. Después decidió dejar tirada a una persona a la que había atropellado. ¿Te fijas? Y eso lo hizo libremente, nadie lo está presionando a hacerlo, y luego montar el cuento. Entonces hay libertad. Y en general, en ética, cuando hay libertad hay responsabilidad. Eso es una cuestión súper clara. Es distinto cuando a ti te presionan o te obligan. Buen concepto. ¿Te fijas? Sí. Abogado, ¿qué pasa con el concepto de justicia acá? ¿Cómo queda dañada además la institucionalidad, si es que queda dañada con una decisión como esta? Claro, es que se produce una sensación muy compleja, pero quiero tocar un punto. Claro, manejo de estado de ebriedad, manejar estando ebrio, primer reproche. Segundo reproche, atropellar a una persona y después no auxiliarla. Más grave sería aún si es que esa persona no se le auxilia teniendo posibilidades de sobrevida, que era más o menos el planteamiento jurídico que hace la parte querellante, el colega querellante. Pero aquí hay un tema también de que por el hecho de huir, independiente de que no se haya podido constatar mediante la alcoholemia, que no se pudo practicar por la huida, más otros antecedentes que se tuvieron en cuenta, antecedentes probatorios, hay una presunción de manejo en estado de ebriedad. Sí. Entonces, de esa perspectiva, nuestra legislación está a la altura de las circunstancias. Y dentro de esa misma óptica, claro, esta sensación de que el ideal hubiera sido de que hubiera un querellante activo. Pero reitero, el Ministerio Público, y esto pensando, porque esto este tipo de hechos no son de libre disponibilidad de los particulares. Esto no afecta solamente el patrimonio. No se trata de un hecho de incidencia menor, de lesiones menos graves o de un cuasi delito en el cual en definitiva se puede llegar a un acuerdo reparatorio. Aquí tenemos una decisión del Ministerio Público enmarcada dentro de nuestra normativa de que sigue hacia adelante, mantiene la acción penal, sin perjuicio que hay una... No queda impune, en definitiva. Pero, por cierto, no queda impune. Pero siempre vuelvo y subrayo, al final todo enmarcado de lo que es la aplicación del derecho que tienen que hacer los tribunales. Se me acaba el tiempo y hay una pregunta que yo creo que también es bien importante. ¿Cómo funciona aquí o cómo opera la sensación de igualdad ante la ley? ¿No? Y es lo que está detrás. Me queda un minuto, creo. Mira, si pudieran resumir muy breve. La respuesta de ambos. Muy breve. Esto es muy importante. La igualdad ante la ley es para todos. Por mucho que sea hijo de, por mucho que el padre pueda o no tener poder o que tenga más capacidad económica, no por ello se le va a tratar en forma desigual. Ajá. José. Eso claro, eso funciona en el papel, digamos, sí. y me parece que en la práctica puede funcionar así, pero si es que es cierto, y yo no estoy diciendo que sea cierto, que estos sujetos efectivamente le pagaron a la viuda para que se desistiera de la querella, bueno, no todo el mundo tiene todo ese dinero para disponer para tomar una acción así. Entonces, en concreto, si eso es así, en concreto en la práctica no somos todos, o sea, no estamos todos parados en el mismo lugar frente a lo que podemos o no hacer en un procedimiento judicial. Y eso es lo que molesta, encuentro yo. Sí. Eso es lo incómodo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que uno tiene que tratar de hacer lo más posible por ayudar a salir de sus problemas a sus hijos, digamos. Sí. Pero este caso es un caso especialmente delicado, ¿no? Estamos hablando de un senador de la República. Además, se cruzan intereses económicos, políticos, ¿no? El tema es bien complejo y da para muchísimo más. Les agradezco a ambos que hayan venido a CNN Chile. Nos quedamos con hartas preguntas pendientes, pero tratamos de posar de alguna manera el trasfondo de este caso Larraín. José, Alfredo, gracias por haber estado con nosotros. Muy amables. Gracias. Nos separamos un instante, volvemos pronto con más noticias acá en CNN Chile.